¿Cuántos presidentes masones ha tenido la República de Costa Rica? Presentamos Entre Columnas, Tertulia Masónica. Compartimos los micrófonos. Michael Vargas, Abraham Zamora y Juan Diego Castro, su servidor. Nuestro país ha tenido muchos jefes de Estado y presidentes que han sido miembros de la masonería. Alrededor de 4 jefes de Estado y 19 presidentes de la República han ostentado el cargo de masón. Eso dicta el tipo de valores que ha tenido Costa Rica a lo largo del tiempo y cómo ha influenciado la masonería con estos ex jefes de Estado y presidentes. En el mundo la masonería, como la conocemos ahora, se inició en 1717. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 7 años celebramos 3 siglos desde que las logias de York y de Londres se unieron en la Gran Logia de Inglaterra, regularizan la masonería a nivel internacional y empieza en todo el mundo a constituirse logias y grandes logias. En Costa Rica es a partir de 1865 que se funda la primer logia regular, no solo en este país, sino en toda Centroamérica. Antes de continuar, a mí me gustaría aclararle a la gente mitos que hay sobre la masonería. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que la gente que pertenece a esta orden o es atea, o cosas tan absurdas como que cometen algún tipo de sacrificios, y eso hay que dejar claro que es completamente absurdo. Y la masonería está formada por hombres libres y de buenas costumbres. La masonería, si pudiera describirla, es una orden fraternal de hombres que simplemente tienen el deseo de mejorarse a sí mismos. Claramente existen muchos mitos sobre lo que hacemos o lo que no hacemos, y de una u otra manera hemos fomentado, ¿verdad?, estos mitos a lo largo del tiempo. Claro, aquí y en todos los países donde hay masones, pues siempre hay cuentos, leyendas y hasta inventos que rodean de un halo misterioso a las logias masónicas. Bien dice Michael que lo que pretendemos los hombres libres y de buenas costumbres al conformar la masonería, pues es obviamente, el que lo dijo fue Abraham, ser mejores personas. De hecho, nosotros usamos un concepto que es pulir nuestra piedra. Ese concepto de pulir la piedra también es un dato interesante, porque si estamos hablando de la historia de la masonería, pues eran constructores de catedrales, eran solo hombres, era un gremio masculino en ese entonces, y se dedicaban a construir catedrales con mazo y cincel en su momento, y de ahí viene ese concepto de que como una piedra que es tosca, bruta, con delicadeza puede llegar a ser una pieza de valor. Eso hace la masonería a nivel individual. Claro, lo importante es que cada masón en sí lo trabaje. Pero vea usted qué interesante cómo la masonería está llena de simbolismos, y precisamente una de las definiciones de la masonería es que es un código moral constituido por alegorías y simbolismos, donde por eso es que la gente habla de pulir la piedra. Se ven algunos símbolos en libros, en literatura, en la televisión, en los periódicos acerca de la masonería, y la gente no los entiende porque son simbolismos. Pero valga acotar que cuando llega la masonería a Costa Rica en 1865, fue traída por un sacerdote católico, el padre Francisco Calvo. Entonces hay una compatibilidad entre una persona que era religiosa y una persona que quería mejorar sobre sí misma y ayudar a los demás a mejorar. Alrededor del mundo, y no solo en América, cuando los masones costarricenses
contamos que nuestra masonería en Centroamérica fue fundada por el sacerdote católico Francisco Calvo. Siempre hay una expresión de asombro. ¿Cómo? ¿Un presbítero fundó la masonería? Pues sí, valga decir, coronel y soldado en la campaña nacional en la guerra contra los filibusteros en 1856, condecorado por el presidente Juanito Mora con la medalla de héroe nacional. Ese fue nuestro fundador, el padre Chico Calvo. Un sacerdote capellán. Qué cosa más interesante para la época. Tras de todo, no solo capellán, sino masón, ¿verdad? Iniciado en el Callao y después viene con una misión de diferentes sacerdotes que eran miembros de la orden hacia lo que es Costa Rica y América Central para fundar la masonería, importante, regular, porque si se ha dicho algo es que ya existían masones en Costa Rica. Vea usted también qué interesante sobre los primeros jefes de Estado, un jefe de Estado tan prominente como don Braulio Carrillo Colina, que ha sido llamado el arquitecto del Estado costarricense, cómo aplicó esos preceptos básicos de la masonería hacia la guía de un Estado costarricense hacia el desarrollo. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los preceptos básicos de la masonería es combatir el vicio y favorecer las virtudes. Y por ejemplo, en las primeras leyes que don Braulio Carrillo promulga en aquellos tiempos del comienzo de nuestro país, uno de los leyes o códigos hablaba sobre el combate a la vagabundería en las personas. Entonces don Braulio lo expresa así y de esa forma como que proyecta la masonería en su gestión. Si nosotros damos un vistazo rápido por América Latina y por toda América, empecemos del norte hacia el sur, pues nos vamos a dar cuenta que el primer presidente de los Estados Unidos de América, George Washington, fue masón. Y si usted visita Washington y presta atención, se va a dar cuenta que la ciudad está diseñada en un plano masónico. Pero vea qué bonito. Washington, cuando es declarado primer presidente de los Estados Unidos, en ese mismo momento él es el venerable maestro de su logia. En Costa Rica pasa lo mismo. Pasa lo mismo con el primer presidente de Costa Rica, que es el doctor José María Castro Madrid, el querido hermano José María Castro Madrid, que en 1866, cuando asume la presidencia, es el venerable maestro de la logia Caridad número 26, que tenía un año de fundada. Esos paralelismos no son casualidad. Los masones decimos también que no hay casualidades, que hay causalidades. Retomando esa línea de los presidentes y jefes de Estado y mencionando de nuevo a don José María Castro Madrid, hay que recordar que él fue el que fundó la República el 31 de agosto de 1848. Entonces se convirtió de esa forma en el primer presidente de la República de Costa Rica. Y en el recorrido de jefes de Estado y presidentes masónicos, aparte de los que ya hemos mencionado, como Braulio Carrillo y como el doctor Castro Madrid, pues están figuras tan prominentes como Tomás Guardia, como Bernardo Soto, como Rafael Iglesias, responsables de obras que en su momento fueron monumentales para nuestro país y contribuyeron al desarrollo y a separarnos del resto de provincias centroamericanas, como por ejemplo el ferrocarril al Atlántico con don Tomás Guardia, o la construcción del Teatro Nacional en la época de don Rafael Iglesias. Ahora, después de saber todo eso, de cuántos jefes y cuántos expresidentes de Estado han formado parte de la masonería, yo cuestiono lo siguiente: ¿por qué es que a nivel de la sociedad costarricense aún se le considera la masonería como algo malo? Hablemoslo así. Después de saber que tenemos miembros que han fundado y si no dirigido la manera en que este país se rige con buenos y altos valores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aún existe este estigma con la masonería? Yo pensaría tal vez que se trata de uno de los preceptos también fundamentales de la masonería, es que es
una orden secreta donde no se pueden revelar misterios dentro de lo que pasa, por ejemplo, dentro de un templo o dentro de una ceremonia. Entonces eso, cuando la gente no conoce, le tiene miedo a lo que no conoce, y entonces por eso creen que hay algo malo, hay algo escondido, algo secreto o algo negativo, y precisamente es todo lo contrario. Dentro de las características que tiene un masón, que ya las mencionaron mis contertulios, ser hombre libre, de buenas costumbres y creer en Dios. Los masones somos creyentes. Un ateo no puede ser masón. Y aquí es muy interesante, Abraham quiere compartir con nosotros esta oración que en unas reuniones que se llaman tenidas blancas, nosotros leemos al finalizar esos trabajos. Un día vio el Supremo Hacedor que los hombres abusaban de su fuerza, y que las mujeres, en vez de bondad y ternura, tenían astucia, que la tiranía borraba todas las libertades, y que los dichosos miraban con desdén los padecimientos de sus hermanos. Aquel espectáculo desagradó al Todopoderoso, mas no queriendo borrar de la tierra el perfeccionamiento por medio del dolor y del merecimiento por las buenas acciones, permitió que bajara del cielo un suave rocío, que cura las heridas, un delicado perfume que consuela todas las penas, y desde entonces la humanidad conoció un amor desinteresado que lleva por nombre la caridad. Ese nombre acerca de caridad hay que recordar que pertenece pues a las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Y vean ustedes que cuando Abraham mencionó o definió a la masonería, nos habló de fraternalismo, y dentro de las logias se estudia, por ejemplo, un pasaje bíblico, aunque ustedes no lo crean, porque la gente va a creer pues que son ateos, como decía Juan Diego, o que no creen en Dios, o que están practicando algún tipo de ocultismo. Y se estudia, por ejemplo, un pasaje bíblico que es el Salmo 133, que se llama La bienaventuranza del amor fraternal, que comienza como diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vean ustedes cómo se fomenta la hermandad dentro de esta orden. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces son componentes de los que creemos en un Dios, ya sea que seamos cristianos, católicos, evangélicos, lo que sea, pues utilizamos las Sagradas Escrituras de la misma forma. Entonces no tiene nada pues ni de malo, ni de oculto, ni de negativo. Precisamente cada uno de nosotros, en todo el proceso del pulimiento de la piedra personal, lo que pretendemos es ser un bloque pulido que conforme el gran templo universal, que sea el gran templo de la humanidad. Y para que un templo sea fuerte, sea perfecto y sea bello, debe tener cada una de sus piedras bien pulida. Ese trabajo de estar puliendo la piedra con nuestro mazo y con nuestro cincel no es un trabajo de un día o de 10 años o de 50. Es un trabajo desde el momento en que nos iniciamos masones hasta el día, como decimos, todos los hermanos en logia partimos al oriente eterno. La gente podrá pensar que estamos hablando de presidentes, jefes de Estado del siglo XIX, apenas cuando Costa Rica comenzaba, pero hay que recordar que en el siglo XX también hubo algunos líderes, algunos presidentes que fueron masones. Por ejemplo, don León Cortés Castro y don Otilio Ulate Blanco. Imagínense ustedes, ya parte de la Segunda República, una vez que pasa la Guerra Civil de 1948, se le entrega el poder a don Otilio Ulate, y ese fue uno de los últimos presidentes masones que ha tenido Costa Rica. Y yo sé que la gente que está escuchando va a decir:
todos los que han mencionado han sido de alguna manera relevantes para el país, expresidentes, exjefes de Estado, pero entonces están diciendo que solo gente con dinero, de adinerado, de gran poder puede pertenecer a la masonería. Les voy a decir, no. La masonería, como ya lo dijo aquí a mi lado Juan Diego Castro, lo que busca es el perfeccionamiento. Desde la persona más simple hasta la más complicada, eso es cierto. Pero puede ser alguien, un jardinero, puede ser un contador, puede ser un administrador de empresas, puede ser realmente lo que le interesa a la masonería es que usted desee mejorar como persona. Sí, así es. Y además tenemos un compromiso los masones. Y es un gran compromiso. Enfrentar al ambicioso, combatir al hipócrita y enseñar al ignorante. Como en todas las disciplinas, siempre hay personas dentro de la orden que son más teóricas y otras que son más prácticas. En la masonería sucede similar. Hay gente que se sabe toda la historia o se sabe datos, ¿verdad? Pero lo más importante para una persona que entra a esta orden es que sea un masón práctico, es decir, que aplique consigo mismo y con los semejantes todos los buenos principios que se aprenden dentro de esta orden. Como ya se ha mencionado varias veces, creo que a veces olvidamos ese concepto de que todo lo leemos y lo mantenemos, la historia, ya lo dice Michael, y nos mantenemos en eso y leemos, pero no pasamos a lo práctico. ¿Por qué cuesta tanto pasar a lo práctico? El masón de verdad, el real, el que busca ese mejoramiento interno, trabaja día a día no solo en la vida masónica, sino en la vida personal, con sus esposas, con sus hijos, con sus aliados, con sus trabajadores, para que todo lo que aprende dentro de la masonería pueda aplicarlo a estas otras áreas de su vida. Gracias por acompañarnos en Entre Columnas, Tertulia Masónica.